15 días demoramos. Y fue mi despedida. Me saqué todo el gusto que tenía por remar y ahí dejé de remar por los 16, 17 años. O sea que eras adolescente e hiciste esa travesía. Hicimos esa travesía, sí. Con Ricardo Britos, que tendría 18 o 20 años, no más de eso, y era el adulto responsable, digamos, de los otros 8 gurises que lo acompañábamos, 9 gurises que lo acompañábamos. ¿Cuántos días por el Uruguay? 15 días. Esa vez salimos en la revista... El Gráfico, no me acuerdo, pero no, el Gráfico no, era otra revista de deportes, y ahí estaba una travesía por el río Uruguay, me acuerdo. Muy gurises todos acá de Concepción. Qué bueno, o sea que el chiste que se cae de Maduro, ¿no? O sea que la venís remando. La vengo remando desde hace rato. Y seguimos. Ay, bueno. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Ricardo Vales es precandidato a intendente de Concepción del Uruguay, dentro de el frente opositor Juntos por Entre Ríos, a pesar de que hasta hace un mes y pico integraba las filas del oficialismo. ¿Cuánto te costó a nivel personal esa decisión? ¿Y cuánto te cuesta a nivel social hoy esa decisión? Costó bastante, no fue una decisión tomada de un día para el otro, se fueron dando muchas circunstancias que me llevaron a mí en lo personal a venir pensando desde hacía más de un año y medio la necesidad de crear un espacio distinto de mayor representación, de una representación más plural, en el cual uno se sintiera que realmente el cargo que estaba ocupando tenía sentido seguir ocupándolo. Yo lo dije el día de la renuncia, creo que alguna vez lo charlamos también en algún medio amigo y con vos. Que yo lo que venía diciendo era que pertenecía a un gobierno, no a una gestión, y eso tiene que ver con que no participaba de las decisiones de gestión que venía tomando el intendente y su equipo ejecutivo. Eso no lo digo que esté mal, digo que es raro porque los viceintendentes son una parte importante de los armados de las gestiones. No se dio aquí en Ciudad, por supuesto que sí ocupaba el lugar institucional que me daba la viceintendencia, de hacerme cargo del Consejo Deliberante, pero no del resto de las decisiones que se iban tomando dentro de la gestión. Y en lo personal, siempre he sido un tipo crítico de las gestiones, de todas las que integré. Me tocó acompañar a la gestión de Carlos Yepes en algún momento, ser el jefe de gabinete de Laurito también. Pero yo siento, y lo venía diciendo hacia adentro, hacia afuera, en el partido, con los compañeros, como militante social que uno siente que es, que realmente no estábamos a la altura de las circunstancias y que no estamos a la altura de las circunstancias, que tenemos una enorme crisis dirigencial, que no entendemos a qué y a quiénes representamos, que la agenda política de este gobierno no está pasando por las necesidades de la gente, que cuando uno asume la responsabilidad y las obligaciones que conlleva un cargo político tiene que ver con representar intereses de su ciudadanía, en este caso a defender los intereses de Concepción del Uruguay, y lo digo con el mayor de los respetos. Eso no se veía en algunas circunstancias dentro del recinto, lo hemos charlado alguna vez, se dio con el caso de Villafañe, con la venta a precios viles que decidió hacer el ejecutivo de esas 6 hectáreas a muchísimo menos del precio de un solo lote, y digo, ahí uno está priorizando el interés de un privado por sobre el interés de la comunidad. Se dio muy claramente también cuando el Ejecutivo decidió que la agenda política no pasaba por la agenda que nos estaba pidiendo a gritos literalmente la ciudadanía. Tenía que ver allá con principios de febrero, cuando empezaron las asambleas ciudadanas, y la gente de Concepción del Uruguay nos estaba pidiendo a uno, como presidente del Consejo Deliberante, que pudiera llamar a sesiones extraordinarias para empezar a discutir el tema de la tarifa eléctrica, el cobro que el municipio nos hace a todos los uruguayenses en la boleta que nos envía ENERSA, y el Ejecutivo y todos los concejales del justicialismo decidieron no asistir a esas asambleas ciudadanas que se estaban dando en las plazas. Por supuesto que uno asistió porque tenía la obligación, el compromiso y la responsabilidad de hacerlo. Nosotros, en este caso yo, era parte del gobierno, y lo que discutí puertas adentro era que debíamos estar ahí presentes, nos gustaron o no las decisiones o lo que nos estaba pidiendo la ciudadanía. Adelanto que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se discutía en las asambleas ciudadanas, tal es así que salí en los medios a pedir a los concejales que se llamaran asambleas extraordinarias para poder discutirlo. Cuando finalmente pudimos hacerlo, no nos permitió el bloque justicialista que quien les habla pudiera participar de esas sesiones,
porque estaba absolutamente en contra de seguir cobrando el impuesto municipal, y no es un error, es un impuesto lo que estamos cobrando en la boleta de NERSA, es absolutamente injusto e irracional. Y un poco todas estas discusiones, esta representación de intereses más cerca de los privados que de la comunidad, esta falta de agenda política más cercana a las cuestiones que le importan a la ciudadanía, esta mirada, si se quiere, desde un solo lado fue, junto con muchísimas otras que podemos seguir charlando, cuestiones que a mí me llevaron a pensar, a mí y a un montón de compañeras y de compañeros, de que las soluciones tenemos que buscarlas de manera más plural. Abelardo, no es ningún secreto, la comunidad está integrada por radicales, por peronistas, por justicialistas, por vecinos, por gente de Cambiemos, del PRO, y así tenemos que intentar conformar una alianza política para nuestra ciudad, y así está conformado el Frente Amplio, y así nos estamos presentando a nuestra comunidad, y desde allí mi decisión de dar un paso al costado. Cuando yo sentí que no tenía demasiado sentido seguir representando y ocupando un cargo público, muchísimo más si me iba a presentar a una elección, como varios de otros ciudadanos de Concepción del Uruguay que quieren hacerlo, no podía hacerlo desde el cargo, uno no puede tener privilegios. Yo digo que deberíamos todos haber hecho lo mismo, que no se puede seguir ocupando las bancas, que no se pueden seguir ocupando los cargos y los privilegios que dan el ocupar un cargo público, ser funcionario público y al mismo momento estar haciendo política, y desde ahí que renunciamos. El costo en lo personal, yo soy un tipo, ya si se quiere, bastante duro. Yo cuando tomo una decisión y estoy convencido, como lo estoy de esta, creo que es lo mejor, no solo para la ciudad de Concepción del Uruguay, para el grupo de compañeras y compañeros que conformamos el Frente Amplio. Nosotros realmente creemos en una conformación plural para modificar y tener un proyecto político de ciudad y no seguir acompañando meramente nombres a lo largo de nuestra historia como venimos haciendo hace más de 30 años. Si nosotros no entendemos que debemos conformar políticas públicas para Concepción del Uruguay que sean políticas de Estado, y si no entendemos que esas políticas debemos conformarlas, ejecutarlas y llevarlas adelante desde el Ejecutivo y desde el Legislativo con todas las miradas que integran nuestra sociedad, creo que difícilmente podamos modificar y empezar a tener mejores resultados en las distintas falencias que tiene nuestra ciudad y que tiene una enormes posibilidades de crecer como pocas ciudades de la enterranía la tienen, y eso fue un poco la decisión de conformar el Frente Amplio. Con costos en lo personal, la verdad te diría que no tanto, ¿sí? Por supuesto que hay algún compañero que se enoja porque no entiende la decisión que uno tomó o cree que la decisión que uno tomó la tomó pensando en lo personal y no realmente en lo que uno cree. Yo te juro que mirándole los ojos les digo, yo la tomé entendiendo que quienes creemos que la política es la herramienta de transformación de nuestras sociedades, entiendo que debemos conformar alianzas en las que estemos integrados todos, que discutamos muchos hacia adentro, pero que logremos desde allí sacar proyectos para una ciudad común, para una comunidad en la cual nos sea más feliz y más fácil vivir a todos nosotros. Yo me quedo pensando, ¿no? Porque claro, esta cuestión de la que vos decías y de la que hablábamos, esta incomodidad que pudiste haber sentido en un ambiente político partidario que es gobierno hoy, ¿qué tanto nos debe encorsetar? La pregunta sería, ¿debemos atender el partidismo y, como decía el Chacho Jaroslaski, tragarnos los sapos, allá en época de Alfonsín, cuando era el mejor escudero en el Congreso de la Nación, el entrerriano victoriense, o debemos atender el corazón, si se quiere, o lo que nos dicta nuestra conciencia y salir a buscar nuevos destinos como vos hiciste, creando un nuevo partido inscripto legalmente hoy en Entre Ríos como el Frente Amplio? Yo creo que la lealtad uno la tiene para con sus votantes, la lealtad la tiene uno con sus principios, y la lealtad en política la tiene entendiendo que debe defender los intereses y los proyectos que lo representan a uno como persona y que representan los intereses y los proyectos que tiene para su comunidad. Ahí están. Insisto en lo mismo, cuando yo no creo en la obediencia debida, lo decía ese día que renunciaban al Consejo Deliberante en una cuestión muy institucional, y agradeciendo la oportunidad que había tenido de defender, como defendimos, y
y supimos ser, creo yo, la voz de Concepción del Uruguay de muchísimos uruguayenses que se opusieron a esa entrega del patrimonio. Entiendo que la lealtad va ahí, ¿sí? Que si uno debe levantar la mano o debe acompañar en cuestiones hasta que son lesivas para su propia comunidad, yo creo que la obediencia de vida no sirve en la vida y muchísimo menos en la política. Yo no aplaudo las decisiones que tome un gobierno nacional porque sean de mi propio color político si creo que son erradas, si creo que le hacen daño a mi comunidad, si no entienden que no nos están representando a la Enterranía o al departamento de Uruguay. No voy a aplaudir decisiones de un gobierno provincial o de un gobierno municipal si entiendo que son erradas. Pero a mí nunca me van a haber escuchado que yo discutiera una decisión, una política del Ejecutivo que está muy bien encabezado por nuestro intendente, en el cual tuviera que ver con decisiones políticas que uno entendía, más allá que pudiera creer que podía ser para un lado o para el otro, eran decisiones de gobierno que no atacaban y que no lesionaban a nuestra comunidad. Sí me opuse fuertemente cuando entendí que se quería entregar una plaza pública, un espacio público destinado a plaza a un privado, ¿sí? Pero creo que me opongo yo y se opone cualquier vecino, cualquier vecina que tenga dos dedos de frente. Creo que se opone cualquiera que entienda que uno ocupa un cargo público asumiendo las responsabilidades de defender el interés de todos. Entonces, en esas cuestiones, por supuesto que Ricardo Vales alzaba la voz, bajaba de la presidencia y si tenía... tal vez no es el mejor término, que chocar de frente con el intendente y con sus concejales del propio partido, lo hacía y lo hice. Si uno ve el video de ese día, de esa noche de la sesión en el cual yo les pedía por favor que no votaran esa entrega del patrimonio, había concejales que parecían que estaban pidiendo disculpas y estaban rezando al lado mío. Entonces, en esas discusiones lo que yo creo es que muchos levantaron la mano sin ningún convencimiento, otros sabrán por qué levantaron la mano, pero creo que la sociedad espera muchísimo más de la política. Este hastío que siente la gran parte de la sociedad con su dirigencia, en la cual yo me encuentro, con las políticas que se llevan adelante, creo que tiene que ver con la falta de representación, creo que tienen que ver con esto que decíamos de que la gente se convoca a las plazas y pareciera que la gran parte del espectro político decide no acompañar, decide hacer oídos sordos. Estas cuestiones de que la agenda no pase por las necesidades de la gente, creo que es muy fuerte, creo que lleva a un descreimiento total. A mí me preguntaron, creo que en este mismo medio, con Martín Morazán, qué opinaba del gobierno nacional. Creo que Martín se sorprendió, porque ya hace un rato largo de esta entrevista, yo todavía era viceintendente, qué opinaba de nuestro presidente, Alberto Fernández. Yo le dije que estaba absolutamente decepcionado con lo que había pasado con todo el gobierno nacional. Porque es así, porque no creo que me sucedió únicamente a mí, creo que le ha pasado a gran parte de la ciudadanía, a gran parte de la militancia. Esperábamos cuestiones distintas de los gobiernos. Creo que le pasó también para el gobierno de Mauricio Macri a gran parte de la ciudadanía. Ese fracaso político, ese fracaso económico que se dio en ambos gobiernos tiene que ver con las esperanzas que uno vuelca en su dirigencia y que a veces no la ve representada. En lo más chiquito, en lo del pueblo, en lo que uno conoce, en la ciudad, uno tiene la experiencia de haber acompañado distintas gestiones y estoy convencido, Belardo, que se pueden hacer las cosas mejor. No es tan complicado, es muchísimo más fácil de lo que uno cree, pero lo cierto es que tiene que tener el poder necesario para tomar las decisiones. Me preguntaban en algún medio por qué no había tomado esas decisiones y por qué los quería hacer ahora. Lo cierto es que uno toma muchas decisiones y tiene algún ámbito de poder de decisión dentro de un ejecutivo como secretario, pero las decisiones pasan por la cabeza de las intendencias y las políticas que hacen en la ciudad se dirimen desde allí. Por eso es que entendemos que la discusión y el poder, sin vergüenza, hay que discutirlo desde adentro, hay que discutirlo diciéndole a la ciudadanía para qué lo queremos, qué es lo que queremos hacer con ese poder que le pedimos que nos acompañen en una elección. Y lo que queremos es esto, lo que queremos es representar de mejor manera los intereses de la ciudadanía. Lo que queremos es que cuando vamos a cada uno de los barrios a hacer las reuniones le podamos contestar a la gente que realmente entendemos en qué venimos fallando, qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que se puede transformar. Y que estamos absolutamente convencidos, ¿sí?, de que la integración de los cuerpos ejecutivos y legislativos tenemos que conformarlo entre todos. Nosotros tenemos un equipo de concejales que cuando yo hablaba con ellos y los invitaba a participar, sinceramente la gran mayoría no viene de la política, salvo Aldo Montañana, que es nuestro primer concejal, es el que viene
ya ocupando un primer periodo de concejal. El resto de los 12 concejales son ciudadanas y ciudadanos aquí de Concepción del Uruguay, que nunca participaron políticamente en el sentido de ocupar cargos. Justamente allí vemos a Aldo Montañara, que sí es concejal y aspira a una nueva concejalía como precandidato a primer concejal. El segundo concejal, si no me equivoco, que en realidad es una mujer, Griselda Durán. Es Griselda Durán. A Griselda Durán siempre la recuerdo, ¿sabés por qué? Porque fue una de las sobrevivientes del milagro de los Andes. Del milagro aquel del milagro del Congreso, así se llamaba. Milagro del Congreso. Cuando en 1980 ella y un grupo de adolescentes desbarrancó con un colectivo de la empresa 3 de febrero. En Mendoza habían ido a un congreso mariano. En aquel año, 1980, era una adolescente, Griselda Durán. Griselda tiene un enorme trabajo social, tiene un enorme trabajo en Cáritas y en nuestra iglesia. Lo que yo digo es que todos tienen un trabajo político, y se los decía el día que los invitábamos a participar. La gran mayoría viene con un no por delante, porque este descreimiento de la política en general que te decía, y yo siento que en el gobierno hoy, en particular, tiene que ver con que no sienten en realidad que puedan modificar las cuestiones que van a hacer. Y lo que les decíamos en esa conversación cuando la insistíamos en que se animaran y ocuparan las bancas de representación de los concejales dentro del recinto del Consejo Deliberante, tenía que ver con que nadie les iba a bajar línea. Y aunque parezca una soncera y aunque parezca algo absolutamente razonable, y que te dijera, por supuesto, Ricardo, que nadie les va a bajar línea, lo cierto es, Abelardo, que en la política sí se baja línea, que no se respeta en la división de poderes, de que se obliga muchas veces a los concejales y a las concejalas a votar alguna decisión que tal vez sienten que no es lo mejor, y lo que nosotros le manifestábamos era que lo que queríamos de cada uno de ellos es que le apliquen razonabilidad y su propia impronta a cada una de las decisiones que tomaran, porque sinceramente representan un enorme colectivo social de Concepción del Uruguay. Cada uno de los 12 concejales, digo 12 porque el primero es Aldo Montañara y viene de la política, los otros 12 son actores sociales que representan políticamente a nuestra ciudad, en nuestra comunidad, a distintos colectivos. Y eso que parece tan sonso, a mí nunca me lo habían dicho en los 15 o 20 años que llevo participando políticamente, sin ocupar espacios en algún momento, en otros sí. Y también lo que les decíamos es que nosotros le vamos, si se quiere, en el término de exigir, de que si nos toca ser el gobierno municipal, de que ellos van a tener la enorme responsabilidad y obligación de también discutir el armado del Ejecutivo, ¿sí? No es únicamente los armados del Legislativo, tenemos que armar los ejecutivos con las distintas miradas que tenemos, y los concejales, que son los elegidos por la comunidad, al igual que el intendente y el vice, deben sentarse a discutir cuáles son los armados del Ejecutivo. Si no, termina un Ejecutivo armado exclusivamente por una sola persona. Y a veces sucede esto, que deciden que quien fue su compañero de fórmula no va a participar de la gestión. Y si después las decisiones que se van a tomar en el Consejo Deliberante tampoco pueden ser decisiones discutidas por los concejales, porque hay alguna orden que sube o baja, como se quiera decir, desde el Ejecutivo Municipal, creo que ahí es cuando se empieza a deteriorar la política, ahí es cuando la participación democrática es otra, y ahí es cuando no estamos a la altura de las circunstancias de lo que nuestra ciudadanía quiere. Estamos hablando con Ricardo Vales, que es presidente y fundador de su propio espacio, el partido legalmente inscripto en la provincia de Entre Ríos, el partido Frente Amplio, que conformó luego de escindirse del gobierno municipal de Concepción del Uruguay hace escasos 2 meses para convertirse en precandidato a intendente, en este caso dentro del espacio opositor, dentro del Frente Juntos por Entre Ríos. Ricardo, finalmente, a esa Cámara, que es la Cámara 2, la que te está tomando, habla directamente con los electores, habla directamente con los ciudadanos. Nosotros le vamos a pedir ahora este 13 de agosto que puedan acompañar a la lista 502A, al Frente Amplio, un poco por lo que veníamos conversando con Abelardo, porque creemos que somos una nueva propuesta política para Concepción del Uruguay. Es un espacio absolutamente plural, está conformado por todas las distintas miradas que hacen a nuestra comunidad. Queremos conformar un proyecto político de ciudad que creo que es lo que no hemos podido realizar hace muchísimos años. Seguimos acompañando los mismos nombres, y si nosotros no entendemos que los resultados que hemos obtenido como comunidad no han sido los mejores,
¿sí? En algunas partes han sido buenas, pero en la gran mayoría de las políticas han sido erradas. La gran diferencia que tenemos con otras provincias más exitosas de la región centro, como puede ser Córdoba o Santa Fe, tiene que ver con las faltas de políticas a nivel provincial y tiene que ver con las faltas de política a nivel municipal. Veamos qué nos ha pasado con la crisis habitacional. Hace años que no llegan viviendas a Concepción del Uruguay, no logramos generar trabajo genuino, no logramos tener mayores políticas de ambiente, de producción. En esas cuestiones nosotros tenemos distintos proyectos que queremos llevar adelante, que lo vamos a hacer entre todos nosotros como comunidad, y desde ahí es que le pedimos que confíen, que acompañen y que le vamos a dar una nueva impronta para nuestra ciudad. Ricardo, muchas gracias. Gracias por venir en tu nombre. Un agradecimiento y un reconocimiento a todos quienes te acompañan en este trabajo cívico de proselitismo para estas elecciones PASO. Muchísimas gracias. Déjame decir, Abelardo, que vamos a estar acompañando la propuesta de Rogelio Frigerio de Juntos por Entre Ríos, y desde ahí el Frente Amplio como vecinalismo acompaña a Rogelio Frigerio como gobernador. Ricardo Vales.